Muy bien, en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado La dimensión espiritual de la economía, Mario Guillermo Moreno, más conocido como Guillermo Moreno, es un economista, empresario argentino y político, quien fue secretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006 durante el gobierno de Néstor y Kirchner, y secretario de Comunicación Interior desde el 2006 hasta el 2013. Debido a su lucidez, a su erudición en la materia de economía, lo cual se vio reflejado en una economía próspera durante ese tiempo, con superávit fiscal, comercial, crecimiento del PBI sostenido, una inflación por debajo de la suba de salarios, fue fue el ministro que más tiempo duró en el cargo, 6 años, lo cual habla de su excelencia en la disciplina. Pero además es un devoto creyente y conocedor de la doctrina católica y cristiana. Además, tenemos hoy el honor de recibir a Ayudader para entender un poquitito más de qué se trata esto de el lado espiritual de las políticas económicas. Ahí. Hola Moreno, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, es un honor contar con vos para esta nota y para que nos cuentes un poquitito de tu punto de vista espiritual de la economía. Habíamos hecho una introducción en la cual decíamos que la espiritualidad siempre, aunque se diga, aunque no se diga, siempre está de fondo en todas las políticas económicas. Yo te había escuchado hablar del punto de vista espiritual del anarcocapitalismo, la noción de orden espontáneo en contraposición con los puntos de vista cristianos, por ejemplo, el tuyo, que está determinado como pecado original. ¿Podés explicarnos un poquito más de qué se trata eso y cómo afecta en las decisiones económicas que podría tomar un gobierno, ¿no? Bueno, en principio, lógicamente que la creación es con orden. Uh-huh. Nadie puede pensar que la creación es sin orden, por la lógica estética y de los equilibrios. Esto los griegos alguna vez empezaron a perfeccionar. Después, naturalmente, lo que tiene que ver con los artistas plásticos, fueron cambiando las escuelas, y hay cosas que te resultan preciosas y que tengan los equilibrios que naturalmente tienen que tener las definiciones de lo bello, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el orden el orden es sistémico a la creación, Uh-huh. dada la naturaleza de la lógica humana. Uh-huh. O sea que en el orden espontáneo creemos todos. Lo que acontece es que para los anarcocapitalistas, y especialmente para Milei, el mercado, como derivado del orden espontáneo, también es creación de Dios. Uh-huh. Y uno lo que le dice, y entonces las interacciones en el mercado serían tender a la construcción de ese orden espontáneo, Uh-huh. o a la recreación de ese orden espontáneo de Dios. Y uno lo que le dice a Milei es que se olvida del pecado original. Y en el pecado original, sin el pecado original, las necesidades del ser humano y los recursos para satisfacer esas necesidades tienen que estar equilibradas. Cuando él dice las necesidades del hombre son infinitas y los recursos son finitos, el problema que tiene es, al no creer seriamente en el pecado original, que Dios se equivocó. Porque si Dios no es la única posibilidad de que Dios creara infinitas las necesidades, infinitos los recursos, es que en ese momento se le tipotearon las cosas. Hizo mal los cálculos. Sí, evidentemente se tipoteó. Sí. Entonces, como Dios es perfecto y eso no puede pasar, el error es de Milei. Claro. Y este no es un error menor. Esto no es un error menor, porque con eso termina justificando la pobreza y la desigualdad. La posibilidad de que alguien decida vivir en la indigencia como una decisión individual. Uh-huh. Evita pensar, también desde otro error conceptual importante sobre la creación, que Dios es la primera persona del plural, no la primera persona del singular. A ver, ¿cómo es Dios eso? no es yo, Dios es nosotros. Ah. Lógicamente que para los católicos, Padre, Hijo, Espíritu Santo es una construcción más simple, pero todos aceptamos, todos los monoteístas, los judíos y los musulmanes también, que Dios es plural. Dios es la primera persona del plural. Uh-huh. También es un trino en una persona. Por eso nosotros decimos, en el caso de Jesucristo, generado, no creado. ¿Está bien?
creado es externo a vos, generado es de tu misma naturaleza, en el mismo tiempo y lugar. ¿Está bien? Él creó en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Disculpame que haga una pausa para que se entienda un poquito más claro eso. O sea que de Jesucristo se dice que no es creado, o podría ser, pertenece al ámbito de lo increado, como Dios, pero él sí es generado. Eso es lo que nos estás queriendo decir. Bueno, en realidad lo que decimos en el credo, en uno de los credos, no es el que habitualmente se reza, pero sí el otro un poco más extenso, generado, no creado. Creo en Dios, creo en Jesucristo, generado, no creado. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. ¿Sabes? Bien. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos el credo. Entonces, entre lo creado y lo generado, esta disquisición pasa por lo externo a vos, o lo que te genera como vos, de tu propia naturaleza. Una obra es creada, es externa a vos. Claro. Lo generado es propio tuyo. Eso es lo que nace de vos. Por eso no hay otra cosa que el generador, tiene que ver con Jesucristo, de la misma naturaleza. Por eso la generación de Jesucristo es también al mismo momento de la creación, de todo. ¿Sabés que al principio de nuestra charla me acordaba una frase que nos dijo hace poquito tiempo el Chango Spasiuk, que él toma del Islam, que dice que Dios es bello y ama la belleza? Habla de eso, es como que inmediatamente te cambian el tema, parece que no es muy marketinero, y por eso yo quería que profundices en eso. Yo sé que distintas tradiciones hablan de lo mismo, pero bajo otros nombres, con concepciones similares. Por ejemplo, en el Islam se habla del yo que propone el mal, por supuesto que está la noción de pecado original, así como en las tradiciones, por ejemplo, orientales, del karma, del ego. Pero si el mercado no puede regularse solo. Propone el mal, en este caso el yo que propone el mal sería el diablo, ¿no? Correcto, también en el Islam se habla del demonio personal que tiene cada uno. Y si el mercado no puede regularse solo, ¿por qué sí? O sea, ¿cuál sería la explicación desde la economía peronista de por qué sí lo podrá hacer el Estado? Que también está moderado por personas con ego, con pecado, con el yo que propone el mal y el karma, digamos. Pero el problema es que todo depende a qué llamemos regular. Ajá. Si la regulación, claro, si la regulación es al margen del bien común como esquema valorativo, el mercado se regula. Se deja tanta gente afuera y se acabó. El tema es que la justicia social del peronismo es un derivado del bien común. Claro. Y la pregunta es quién creó el bien común. Y también lo creó Dios. Porque lo que hizo Dios es crear al hombre y las relaciones entre los hombres. En términos genéricos estoy hablando de hombre y mujer, no estoy haciendo esta distinción de género. El bien común, que es lo común a dos hombres, y no hay otra naturaleza, la propia naturaleza de la creación es el bien, por eso se llama bien común, la relación entre dos hombres, que es el bien, para que esta relación tiene que ser común y bien. No va a ser mal, no vas a crear la relación entre dos hombres a partir del odio. ¿Está bien? Entonces, por eso se llama bien común. La derivada de lo común a dos hombres, que es el bien, es la justicia social, porque ¿qué relación puede haber entre un hiperrico y un hiperpobre? Nada. ¿Ves? Entonces, entre la justicia social, cuando Milei dice la justicia social es producto del demonio porque está robando, está totalmente equivocado. Es una derivada lógica del bien común, creación de Dios. Por eso el peronismo tiende a la perfección. Entonces, el peronismo es la administración de la cosa pública tendiendo al bien común, y al derivarse del bien común tiende a la perfección. Es la doctrina más que tiende a la perfección de las creadas por el hombre. Obviamente no va a ser el régimen económico de los indios, ¿no? De los indios en términos de la India, que va a tender al bien común con un régimen de castas. Eso no. Eso obviamente es contrario a la creación. ¿Por qué los indios? Bueno, obviamente porque en su esquema conceptual todavía no han comprendido la evangelización. ¿Cómo vas a construir una sociedad de castas? Pero bueno, si somos todos hombres y mujeres de la creación, ¿cómo vas a pensar que la creación genera niveles? Ridículo. ¿Cómo va a haber hombres y mujeres a la semejanza de Dios que no sean categoría A y otro categoría E? Ridículo esto. Por eso está mal lo que hacen los indios. En mi época se decía hindúes, ¿no? Pero ahora le decimos sí. Está bien. Conceptualmente está mal. No tiene razonabilidad que existe la creación y que exista Dios que se cree con castas. Bien. ¿Estás refiriendo a las castas algo así para entenderlo mejor, como clases sociales que quedan fijas?
Y sí, que son castas. Entonces, vos crees clases sociales, llamarlo clases sociales, llaman castas. Perfecto. Vos naciste ahí, estás ahí, vos naciste allá, estás allá. Bueno, esto es obviamente que no puede ser. Esto no está bien. Para ello, bueno, uno lo respeta, entiende cómo reflexionan, ya irán evolucionando. Con el paso de los siglos se terminará esta historia de las casas en la India también, ¿no? Natural. Tal cual. Entonces, para comprender un poquito lo que venías diciendo, yo decía, bueno, hay que regular el mercado. Vos decís, no, el mercado se regula solo, deja algunos por fuera y ya está. La intervención Eso es lo justamente que dice Milei, pero eso violenta el bien común. violenta el bien común. Entonces, No vas al bien común. ¿Perdón? ¿cuál es el rol del Estado cuando voy a incorporarse el bien común? Equilibrar la cancha. Claro. Y también es cierto que es en función del esfuerzo, porque tenés el libre albedrío. Tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo. Por eso es el libre albedrío. Por eso. Vos también elegís entre el bien y el mal. Uh-huh. Vos elegís. Por eso el trabajo es tan importante. Porque también es el diálogo con Dios. Laborar y orar. También el diálogo con Dios, lo que nosotros estamos haciendo ahora, bueno, en tu caso porque estás trabajando, en mi caso estoy pensando como a mí no me pagan por hablar, a vos te pagan por hablar. No, bueno, no. Tampoco es el caso, pero bueno. Bueno, pero estoy trabajando igual, sí. Trabajando, también estamos manteniendo un diálogo con Dios. Y esto es importante. Es muy interesante eso, que el trabajo es diálogo con Dios. Te quitan el diálogo con Dios. Cuando te quitan el trabajo, te quitan el diálogo con Dios. Una de las posibilidades de diálogo con Dios. Por eso los neoliberales y los socialdemócratas se juntan en la escuela austríaca, que conceptualmente terminan al final negando la creación, porque también niegan el trabajo y el vínculo con Dios. Por eso te hablan de la renta universal. Te habla tanto Elon Musk como Kicillof. Hablan de la renta universal porque dicen, bueno, no hay trabajo para todos, entonces algunos que hay que pagarles, que no trabajen. Eso es lo que estás queriendo decir. A algunos le damos plata y no trabajan y viven, en vez de vivir el aire como los claveles, le pones plata en la cuenta todos los meses. Mira qué gracioso. ¿Sabes qué? Al hombre la dignidad del trabajo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, claro. Y muchas cosas más. Incluso le das un rol pasivo. Lo sacás incluso de la lucha por la construcción de una sociedad justa. Claro. Finalmente terminás en la casa de los indios, ¿no? Termina siendo unos trabajan y otros no, mira qué gracioso. Pero los que no trabajan no es socio creador como el de los griegos. En realidad es echar panza, por no hacer nada. No, una cosa increíble que te lo planteo. Muy malo. Para la sociedad. Muy malo. Yo como psicólogo sé lo que deteriora, ¿no? Psicológicamente no es sano. Tengo que decir, ojo que si lo que tenés. Sí, nosotros hicimos una introducción en el programa en el cual mencionábamos la diferencia entre lo que es lo económico del partido político. A veces en lo económico se ve cuál es la filosofía, cuál es la ideología o hasta la creencia que tiene un político que puede pertenecer a un partido o a otro, pero bueno, como pasó por ejemplo con De la Rúa. Se supone que no debería pasar eso. Se supone que deberíamos encontrar los que doctrinariamente somos parecidos, con matices. Si sos marxista no tenés que estar en el Perón. Si sos neoliberal no tenés que estar en el Perón. Entonces es obvio que lamentablemente las estructuras políticas dejaron de responder unívocamente a las doctrinas. Bueno, se está recuperando ahora, Bien. Se está recuperando. Quizá la única virtud de Milei es que nos metió de lleno en la discusión doctrinaria. Y ahí el peronismo es ganador. Porque la doctrina peronista es muy superior a la narcocapitalista, ¿no? O sea, la propia definición de Dios como primera persona del plural y no del singular. No es yo, es nosotros. Bien. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a esto de los partidos. Nosotros sabemos que el peronismo no es un partido político, sino que es un movimiento, ¿no? Y que tu partido en verdad se llama Principios Valores, que no es el justicialismo, a veces hay como toda una confusión. El movimiento peronista es otra herramienta electoral. Es otra herramienta electoral. Se llama Principios y Valores. ¿Tiene un origen espiritual este nombre? O sea, por ejemplo, volviendo a hablar del Islam, que habla de los atributos divinos. El Islam habla de los atributos divinos, vos nos hablás de los principios, de los valores, cualidades que pertenecen a Dios, y el hombre debe esforzarse, vos muy bueno que hace ratito justo dijiste eso, para manifestar esas cualidades en la tierra. Tiene que esforzarse para manifestar esos atributos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Uno lo que dice ahí, está el reino celestial y está el reino terrenal. Bien. En el reino celestial
se supone que esos principios inmutables, verdades absolutas del amor, la justicia, la valentía, solidaridad, el bien común, reinan. Y son esos principios los que te tienen que guiar en la acción política en el reino terrenal. Bien. Eso son verdades absolutas. Sí. Por eso nos distinguimos de los posmodernos que no creen en la verdad. Hay verdades absolutas, poquitas, que son las que nosotros pensamos que también están en el celestial. Ahora, la doctrina que administra de la mejor manera los recursos públicos, tendiendo al bien común y por lo tanto intentando construir una sociedad donde reinen esos principios, es el peronismo. Uh-huh. Por eso somos superiores a los marxistas, a los liberales, a los socialdemócratas, etcétera, etcétera. Todas esas doctrinas creadas por el hombre son de inferior calidad al peronismo. Uh-huh. Cuando uno dice, no, porque el peronismo, bueno, porque no entiende, no es tu... Está bien, vos vas a pedir a Macri que comprenda lo que es el peronismo. Digamos, nunca Macri va a tener una reflexión de este nivel. No, de lo que estamos hablando ahora nunca. Bueno, ni por lejos. Ahora, yo entiendo que con esto nos estás diciendo la solidaridad, el amor, la compasión, son principios y valores que tienen que estar en la cabeza y sobre todo en el corazón de los que nos gobiernan. Por ejemplo, la misericordia. ¿Cuál es la aplicabilidad? Misericordia seguro. Sí. Ahora, la misericordia, la misericordia en el reino celestial se supone que ya es la perfección y no sería necesario. En el reino terrenal sí. Uh-huh. Por eso hay temas que esos principios tendríamos que anotarlos en esa, pero que no es necesario. Pero no creo que la misericordia sea necesaria, porque la misericordia se deriva de la existencia del pecado. Sin pecado no es necesario, ¿no? Uh-huh, claro, porque misericordia viene a ser cordial con la miseria, justamente. Si no hay miseria... Si no hay pecado, no tenés por qué ser misericordioso, que es lo que anida en tu espíritu para perdonar el error del otro y tus propios errores. Bien. Hace poquito te escuché, o sea, yo te estuve escuchando durante un tiempo cómo criticabas objetivamente, ¿no?, a Alberto Fernández antes y durante el mandato de él, con temor de que se cumplan cosas de las que vos decías, y por supuesto no solo se cumplieron, sino que ahora vemos que son peores. Sin embargo, ahora, hace poquito te escuché hablar del concepto de misericordia para con él. Pero ¿cuál es la aplicabilidad de la misericordia cuando la persona de repente, si se le perdona, si se le indulta, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, puede llegar a seguir haciendo un daño peor hacia la sociedad, hacia el bien común? No, porque solo hay misericordia en el pedido de perdón. Ajá. O sea, vos sos misericordioso ante el perdón. Eso no significa que no tenga que pagar con el derecho positivo. Claro. Estás en otro plano vos. Oye, cuando él pide perdón, es un perdón profundo. Es algo interno, no es algo... Claro. Vos, la comunidad decide con misericordia ante el pedido de perdón profundo del hombre que dice, me equivoqué, no lo voy a sacar. Perfecto. Y ante ese perdón es que vos empieza el criterio de la misericordia. Estamos de acuerdo. Eso no significa que no va a pagar con el derecho positivo. Esto es de otra naturaleza. Perfecto. Imagínate, en el momento que expreso ese pensamiento, estaba en todas las radios que él estaba haciendo una estupidez, ¿no?, con su propia vida. Sí. ¿Sabes? Entonces, ante eso, yo dije, tu viejo adversario te abraza, con misericordia, no hagas estupidez. Un gesto cristiano. No significa que eso no anula que cuando Cristina lo eligió, no eligió al peor, que fue lo que dije el mismo día que Cristina lo eligió. Correcto. ¿Te imaginas que si lo que estaba circulando por ahí se terminaba haciendo, uno terminaba horriblemente también, porque no fue capaz de mandar un mensaje para que no lo haga? Bueno, yo lo mandé, él no lo hizo, y desde ya que tiene mi misericordia. Y el manto protector es para tu señora, que es la víctima, ¿no? Se entiende perfecto, lo decís, y está buenísimo que se aclare esa diferenciación, porque en el barro del debate a veces a uno lo quieren llevar hacia lugares que decir cosas que uno en verdad no dijo, porque falta, ¿no? A veces falta en los análisis de televisión lo fino, ¿no? El debate fino y no tanto digamos, el debate tipo polemicoso. Yo como psicólogo con formación no solo clínica, sino que también comunitaria, creo que algo nos pasa a los argentinos, digamos algo patológico, que hace ya 3 elecciones presidenciales venimos eligiendo presidentes que claramente tienen un nivel de neurosis que les impide llevar a cabo el mandato sin transmitir esa patología, esa enfermedad interna hacia el mundo exterior.
hacia el pueblo, digamos, consiguientemente, lastimándonos. ¿Vos qué crees que nos pasa? O sea, si es que estás de acuerdo más o menos con esto, ¿qué crees que nos pasa a los argentinos que hace ya 3 mandatos que venimos eligiendo gente que nos lastima y que tiene niveles de neurosis evidentes, para mí son evidentes, son, digamos, grotescos, y ahí están, siendo nuestros presidentes, ¿no? ¿Qué pensás que nos pasa? En el caso de los dos últimos, Alberto y Milei, es evidente que tenían un desorden. Y este pibe está directamente chapista, ¿no? Sí. Ya está chapista. Sí, claramente. En el caso de Alberto Fernández, si se comprueba lo que su señora afirma, bueno, obviamente también tiene un nivel de desorden, no sé caracterizárselo desde el punto de vista clínico, el psicólogo sos vos, pero evidentemente la película que me viene a la mente es Vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Sobre la decadencia del Imperio Austrohúngaro. Una hermosa película. Lo que pasaba dentro del palacio y lo que pasaba fuera del palacio. Bueno, evidentemente la característica de este muchacho. Es muy difícil vivir así. Muy difícil, ¿no? Vivir así es muy difícil. Bueno, para el caso de Macri me parece que es mucho más primario el análisis, ¿no? Ni siquiera lo pondría ahí. Bueno, me parece que son las pruebas que se está poniendo Dios a los pueblos que de alguna manera él elige como distintos, ¿no? En el caso nuestro, el pueblo argentino, que ha sido capaz de construir el peronismo, obviamente es extraordinariamente distinto. No lo construyeron los europeos ni los asiáticos, lo construimos nosotros. Un nacionalismo, pero de inclusión, es algo muy distintivo de Argentina, que existe un nacionalismo, que hay en otros países, pero sea inclusivo, no sea de exterminar al distinto. Claro, esto es extraordinario. Claro. Ahora estamos incorporando lo que es impresionante. Ya lo habíamos hecho también en el siglo XIX, pero ahora están viniendo y se están incorporando y no hay ningún inconveniente. Y bueno, se mezclan sin ningún problema, todos se mezclan. La Argentina es extraordinaria en eso. Y en general es un atributo de los pueblos americanos. Por eso digo, bueno, dentro del nacionalismo americano, para diferenciarlo del europeo, el pueblo argentino le genera una doctrina, una estructura de pensamiento. Y esto es el peronismo. Bueno, Guillermo, yo te quiero agradecer muchísimo por esta nota. Hablamos exactamente de lo que quería hablar. Yo sé que a vos te gustan, me parece que te gustan los temas psicológicos, pero bueno, mucho no te metes. Así que espero poder hacerte una nota de... ¿Sabes qué es eso? Sí. Es por osmo, si tuve 22 años casado con una, con la madre de mis hijos. ¿Una psicoanalista? Claro, vieja guardia, digamos. La freudiana, digamos. Claro. Esa vieja guardia. Sí. Así que imagínate 22 años casados, incluso empezamos a salir cuando los dos éramos estudiantes, así que no. En la época que uno que psicoanalizan a todos, cuando está estudiando el yo era el práctico, te das cuenta, era el práctico. Claro, te usó de conejito de India. En la materia, claro, en la materia había teoría y práctica, ¿te acordás? Sí. Yo era el práctico, íbamos del brazo por la cabeza y ya arrancaba. Claro, algo te queda, pero no, yo soy economista y ahora, bueno, ya construimos ese espacio político. Sobre todo para que la política vuelva a ser el deber ser, digamos, tiene que terminarse con esto de los proyectos individuales. Es obvio que siempre alguien objetiva. Siempre alguien objetiva la propuesta, pero hay que entender que el proyecto es colectivo. Ahora, la política se transformó en un proyecto individual. Yo quiero ser presidente, yo quiero una bolsa de trabajo. Una tontería. Hoy a la mañana, viste que salió este decreto de Milei que hay hecho privado y hecho público, y que entonces la información pública y la información privada. Es un periodista, es raro porque se te escribe el aje, ¿no? Que dice cada cosa. Sí, pero dijo, especial. No digas el presidente. Y el presidente tiene que aceptar las reglas del juego de que deja de ser una persona, obviamente que tiene privacidad en su lecho, pero fuera de su lecho todo en realidad pasa a ser público. Y dentro de su lecho, ojo, porque tampoco podés desviarte demasiado de la normal, porque si no, no seas presidente. Si a vos te gusta el poliamor, bueno, está perfecto, pero no es fácil el poliamor siendo presidente. Imagínate que vos tuvieras armamento nuclear y estás en condiciones de disparar los misiles nucleares y sos del poliamor, poli, o sea que tenés 7, 8, 10 mujeres a tu alrededor que están en condiciones de influenciarle. Bueno, es un lío eso, ¿viste? Porque una podría ser chilena, por ejemplo. Entonces vos decís, no, pará. Bueno, entonces por eso, en general lo que se busca para dominar las claves del armamento nuclear, que el tipo tenga una vida, ¿está bien?
para que los riesgos de que dispares por la influencia de un tercero que está operado desde otro lugar se minimicen. No que no pueda pasar, pero al menos se minimicen. A ver. Sí. Bien, hay criterios que tiene que respetar el presidente, y creo que claro que no sea presidente si nadie lo diga. Nadie lo diga. Hay caprichos que tiene que aguantarse un poquito. Los perros, ¿Perdón? sí, es violenta el sentido común, decir que vos tenés perros e hijos de 4 patas, tus hijos son tus hijos, los animales son tus animales, mascotas, como quieras llamar. No, evidentemente nunca... Habla de ser perro, bueno, entonces no puede, listo, no sea presidente, pero que no diga que no podés hablar de tu perro. Evidentemente una persona, o sea, con todo el respeto a la gente que ama a los animales, que ama a los perros, solamente una persona que no tuvo hijos, que no se despertó varias veces a la madrugada, que la mujer no tuvo mastitis, que no pasó por lo que es educar a una criatura que cuando nace no empieza a caminar tan rápidamente, no tiene dominio y tiene que darle, o sea, los vómitos, o sea, evidentemente no pasaron por muchas cosas como para decir tan sueltos, o sea, se enojan mucho cuando las personas se autoperciben y todo esto, que es relativo, ¿no? Pero él parece que autopercibe hijos a sus perros y con eso no pasa nada, ¿no? Raro. Bueno, eso es entre tu disciplina. Vos le podés hablar al perro. Sí. Lo que no podés es hablar con el perro. Correcto. Yo tengo 3. Acá donde estoy en este momento en mi negocio tengo 3. Uh-huh. Y en mi casa tengo gato. Vos le hablás al gato. Vení acá, salí de acá, dejate bromar. Le decís, no con. Yo dialogo en este momento con mi hija. Y hablo al perro. Che, salí de acá, portate bien, vení, andá afuera, andá a la vereda que te hace pis. Bueno, todo eso se lo decís. No con. Sí, Es un problema muy serio. Él dice que habla con. Con el perro, que es muy bueno. No, vos le decís, andá para allá. A él le estás hablando al perro. Sabés que en este programa tuvimos una entrevista con la primera persona que hizo lo que se llama la comunicación con animales, etcétera. Sin embargo, ella parece bastante lógica y dijo que que las interpretaciones las deja para su cliente. O sea que todo eso de que el perro te puede dar consejos de cómo manejarte en tu vida ya lo ve bastante raro. Una cosa es de repente entender con el lenguaje humano qué está sintiendo, qué está queriendo transmitir el perro, empezar a entenderlo más, y otra cosa ya que el perro te empieza a dar consejos, que empieza a decirte cómo... Amigo, eso sí, está bien, si el perro te dice cuando está enfermo. Sí. Estamos hablando de hablar. Sí, estamos hablando de hablar, y que te dé consejos. Estamos hablando de hablar. El perro si te para en la puerta, te espera 5 minutos, y a los 5 minutos empieza a ladrar. Primero te hace un ladrido, después te hace, y vos te que abrir la puerta, el tipo sale, hace su necesidad y vuelve, ¿está bien? Suponete. Sí, está claro. Esto se comunica, ¿cómo no hay comunicación? Hay comunicación hasta con los peces. Correcto. Pero estamos hablando de hablar. El sujeto verbo y predicado. Sí. Bueno, vos, la manera que tenés de comunicarte con el animal es hablándole a él. Él no te habla a vos. Claro. Eso no significa que no haya comunicación. ¿Cómo no hay comunicación? Hay comunicación. Un toque y el tipo deja de tirar. Puede haber comunicación con el perro desde el cerebro límbico, ¿no? Nadie dice que no te podés comunicar. Estamos diciendo hablar. Correcto. Él dice que habla con el Sí. perro. O sea, él hace una oración, sujeto verbo y predicado, y el perro le contesta, pero está chapita. Una charla. La recontra chapita, ¿no? Es que... Bueno, ahora ya es tu disciplina. Tener un pibe, tener un amigo chapita no está mal. El problema es tener un presidente chapita. Sí. ¿Está bien? Sí. Vos lo ves ahí con ese pelo, el otro día con Majul, el fin de semana. Te das cuenta que el pibe está desorbitado. Está totalmente desordenado. A mí me cuesta... De todo. Cuando dice, las jubilaciones nos costarían 356 mil millones de dólares. Sí, está bien, es permanente. Bueno, entonces no lo comparé con un PBI que del día. No podés comparar el PBI presente contra una cuenta permanente. Es ridículo. Lo infinito no se puede medir contra lo finito. Es lo mismo que empezamos a hablar al principio. Por eso, este pibe está en chapita. Y lo mejor de esto es que se termine dentro de la ley y el orden cuanto antes. Si no, las consecuencias van a ser muy, muy graves. Es raro una cosa que nos pasa... Gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Moreno. Nos vemos la próxima.